El espacio del aula como escenario de encuentro y creación. El aula es el espacio en el que se concretan las acciones educativas desarrolladas por profesores y estudiantes. Por ello, constituye el escenario privilegiado donde se manifiesta cotidianamente la realidad educativa. Las características del aula como contexto social afectan a las personas que allí interactúan y actúan, independientemente del modelo educativo que adopte un profesor o de las modalidades en que éste decida organizar a sus estudiantes dentro del aula. Reflexionar sobre el uso del espacio en el aula permite hacer observables aquellos aspectos que facilitan o obstaculizan el logro de los objetivos educativos planteados en cada unidad de aprendizaje. Siendo el aula el lugar donde permanecen durante largas horas del día alumnos y docentes, conviene cuestionarse: ¿cómo comparten entre sí los alumnos y el profesor el espacio del aula? ¿Qué relación tiene la distribución del mobiliario con las modalidades de organización del trabajo de los alumnos? ¿Cómo se usa el espacio para contribuir a una auténtica interacción? En síntesis, ¿cómo se define el espacio dentro del aula? Estas son algunas de las interrogantes que se abordarán en esta cápsula. Si se parte del hecho de que el espacio del aula, como ya se dijo, es el lugar donde se concretan las acciones de profesores y estudiantes, entonces conviene reflexionar en qué consisten dichas acciones y qué tipo de relaciones se suscitan entre el profesor y sus estudiantes. Cuando las acciones desarrolladas en el aula centran la atención en la presentación o exposición de temas por parte del profesor, con el único propósito de transmitir información para que ésta sea básicamente manipulada o procesada por sus estudiantes, decimos que se tiende a favorecer una relación vertical y, como consecuencia, se privilegia una relación unidireccional entre el profesor y los alumnos. Aunque esta situación estimula la concentración y atención individual de los estudiantes, se corre el riesgo de limitar su participación y de no involucrar a los alumnos en sus procesos de aprendizaje. Por el contrario, cuando las acciones centran la atención en la presentación o exposición de temas con la intención de generar la comprensión y desarrollo de conceptos y procesos, decimos que se tiende a favorecer un tipo de relación horizontal y, como consecuencia, se privilegia una relación multidireccional entre el profesor y sus estudiantes. Este tipo de relación tiende a promover la interacción y socialización del conocimiento. Los siguientes fragmentos de video muestran ejemplos de ambos tipos de acciones desarrolladas en el aula. Les sugerimos observarlos, analizarlos e identificar a qué tipo de relación entre docentes y estudiantes se refieren. En esta práctica, ustedes van a crear un cartel a partir de las imágenes que también igualmente les voy a pasar. ¿Sí? Es una imagen con los Simpsons y otra imagen con Futurama. Entonces, en esta cartel, pues de hecho les voy dando las instrucciones, les voy diciendo que tienen que abrir la imagen, que tienen que utilizar la herramienta máscara, que tienen que utilizar el menú de ajuste, que tienen que importar la imagen, que tienen que utilizar el laboratorio de recortar y extraer, ¿sí? Que van a aplicar algunos efectos y, bueno, van a aplicar también un texto trazando un trayecto. Y posteriormente finalmente lo van a guardar el archivo en formato .cpp, en formato de .pp y en formato JPG, ¿verdad? Como se observó en el video, la actividad realizada por la profesora consiste en exponer los pasos que necesitan seguir sus estudiantes para usar un programa de cómputo, conocimiento que sin duda les permitirá manipular imágenes para elaborar un cartel. Sin embargo, la presentación del tema centrada en la transmisión de información deja poco margen a la actuación de los estudiantes para formular, discutir y explorar alternativas de solución a la tarea planteada.
invitamos a los docentes a reflexionar sobre cuáles podrían ser las consecuencias que tendría adoptar una forma de relacionarse con los alumnos de manera vertical dentro del aula. Por ejemplo, los invitamos a pensar en qué medida participarían los estudiantes en las decisiones que se toman en las clases. Las siguientes preguntas pueden servir para orientar la reflexión. ¿Quién controla la selección y transmisión de la información? ¿Y por qué se decide de esa manera? ¿Quién decide cómo presentar la información? ¿Quién delimita el contenido de la información? Los siguientes fragmentos muestran otros ejemplos de clase. Observe qué tipo de actividad realiza el profesor y cuál es el nivel de participación que tienen los estudiantes. Bueno, depresión económica mundial de 1929. Crisis económica mundial iniciada en octubre de 1929 a causa del conocido, a causa de lo que se conoce como crack de 1929 y que se prolonga durante los primeros años de 1930. Es decir, que aquel auge económico que tuvo Estados Unidos con motivo de ser vencedora en la Primera Guerra Mundial, pues fue un bienestar que solamente duró unos cuantos años, aproximadamente 10 años. Es la corteza, que es la parte más exterior, ¿ok? Entre la cutícula y la médula se van a encontrar unos pigmentos que se llaman melanina. ¿Se acuerdan de la melanina? ¿Okay? Que es lo que nos da el color de la piel, incluso del iris del ojo, etc. También nuestro cabello, todo el pelo tiene esta melanina, tiene un montón de esas proteínas. Conforme va avanzando la edad, la producción de melanina se va perdiendo. Y si se va perdiendo la producción de melanina, entonces esos espacios que tenían esa proteína, ¿qué es lo que sucede? Se pierde por completo. ¿Y de qué color se vuelve su cabello? Blanco. Entonces salen las famosas franjas. ¿Okay? Cuando llegan a una edad adulta. En las imágenes anteriores se aprecia una manera muy frecuente de presentar y transmitir información oral por parte de los profesores, ya sea con apoyo del pizarrón o con el de un proyector de diapositivas. Sin embargo, este tipo de práctica puede dar lugar a que la participación de los alumnos se caracterice por ser individual y homogénea. Individual porque cada estudiante es responsable de procesar y manipular la información sin tener la oportunidad de intercambiar sus opiniones con otros compañeros. Y homogénea porque cada estudiante recibe la misma información que todos sus compañeros, independientemente de las diferencias que existan entre ellos. Es decir, sin tomar en cuenta el grado de dominio y familiarización que los estudiantes tengan del tema, o bien la capacidad de atención y retención de la información que cada uno de ellos posea. Esta forma de impartir clases, al igual que la tradicional manera de aplicar exámenes a los estudiantes, resulta congruente con el propósito de dar a conocer información, registrar cómo la procesan los alumnos y evaluarla. Centrar la actividad docente en la transmisión de la información se asocia con una manera particular de concebir el espacio del aula por parte del profesor. Por ejemplo, aunque la disposición del mobiliario en filas suele ser la más utilizada en estos casos, puede presentar configuraciones diversas, siempre y cuando favorezca y privilegie la comunicación del docente hacia los estudiantes. Y dado que este tipo de actividades no demandan ningún tipo de interacción entre los estudiantes, estos pueden escuchar la clase prácticamente desde cualquier disposición del mobiliario, en forma de herradura, vinas, equipos o filas. En este caso, el espacio es una herramienta que favorece principalmente una forma de interacción unidireccional entre el docente y sus alumnos. Pero, ¿qué sucede cuando las acciones del profesor y los estudiantes centran su atención en la comprensión, transformación y desarrollo de conceptos? ¿Cambia la forma de concebir el espacio dentro del aula? Lo invitamos a observar en los siguientes fragmentos de video
qué relaciones se generan entre los estudiantes y entre el profesor y sus alumnos cuando estos responden a una serie de preguntas formuladas por un equipo que acaba de terminar la exposición oral de un tema. Bueno, la pregunta número 1, ¿qué vamos a definir mediante la conexión entre departamentos? El número 2, ¿de qué se encargan los departamentos incluidos en relaciones en línea? La 9, ¿cuál es la función de los asesores staff? ¿Cuál es la función de los asesores staff? ¿Todas? Sí. Bien. Entonces, por favor, trabajen. En cuanto termine el equipo, ya saben, ponga la fecha y el tema en su hoja. La hoja se la hacen llegar al equipo que expuso y ellos ya a su vez me harán llegar el reporte. ¿Sí? Bueno, entonces trabajen, por favor. Las imágenes anteriores muestran cómo el profesor comparte con sus estudiantes ciertas responsabilidades que abarcan desde la exposición de un tema hasta la formulación de preguntas originales para que los demás compañeros las trabajen en equipos y se analicen conjuntamente las respuestas a dichas preguntas. Esta situación da cuenta del valor e importancia que tiene para el profesor el que sus estudiantes participen y se involucren tanto en el tratamiento del tema abordado como en su socialización y en la comprobación de la comprensión del contenido. De esta manera vemos cómo las actividades desarrolladas en el aula centran la atención no solo en la transmisión y procesamiento de la información, sino también en la comprensión de los conceptos implicados en el tema presentado. Para ello, el docente construye con sus alumnos una relación multidireccional, compartiendo con ellos el control y la toma de decisiones respecto al tratamiento del tema. Asimismo, mediante la interacción entre pares, favorece la construcción de relaciones horizontales para promover la socialización del conocimiento. Observe en la siguiente secuencia de imágenes qué tipo de actividades emergen cuando un docente favorece el establecimiento de relaciones multidireccionales y horizontales. Vamos a formar equipos para poder desarrollar nuestra siguiente competencia. ¿Cuál competencia es el trabajo en equipo? Trabajo colaborativo. ¿Sí? Vamos a hacer equipos de 3 personas y vamos a trabajar en evidencia de desempeño, ¿sí? Evidencia de desempeño. Vamos a hacer unos ejercicios. Se van a numerar del 1 al 7. A ver qué pasa si a esta fórmula le agregamos. Como se pudo observar en las imágenes anteriores, la profesora propone una actividad para que sus estudiantes trabajen de manera colaborativa. Transita alrededor del aula para supervisar el desempeño de los estudiantes e interviene cuando estos tienen dudas o dificultades para realizar la tarea. También puede apreciarse cómo interrumpe su intervención al percatarse que una de sus estudiantes toma la iniciativa de explicar a su compañero lo que sucede. De esta forma vemos cómo la alumna asume el papel de enseñante mientras la profesora la observa y se asegura que su explicación sea acertada. El que los alumnos asuman tanto el rol de aprendices como de enseñantes ejemplifica claramente una de las principales intenciones de generar una relación multidireccional en el aula. Es decir, la relación multidireccional permite a los alumnos ayudar a otros compañeros a comprender conceptos y al mismo tiempo les va ayudando a adquirir aquellas habilidades sociales que favorecen la comunicación.
De este modo, vemos cómo los alumnos también van aprendiendo a dirigirse a otros compañeros, señalándoles sus errores sin correr el riesgo de ser malinterpretados. ¿Qué tipo de actividades pueden desprenderse de las relaciones multidireccionales y horizontales? En las imágenes de los fragmentos anteriores, podemos apreciar que las actividades que promueve la maestra se caracterizan por ser heterogéneas y colectivas. Heterogéneas porque ofrecen distintas oportunidades a los estudiantes para comprender los conceptos implicados, y colectivas porque estimulan el intercambio y la interacción entre los estudiantes y entre estos y la profesora. Al centrar la atención en las necesidades de los estudiantes, este tipo de actividades estimula que los alumnos se responsabilicen de su propio trabajo y de las decisiones que toman. También contribuye a que se orienten, ayuden y coordinen entre sí y, sobre todo, aprendan a valorar y compartir lo que saben y los resultados que consiguen. Lo invitamos a observar el siguiente fragmento que muestra cómo la socialización de los resultados obtenidos de una actividad o ejercicio durante el trabajo en equipos estimula la comprensión mediante la interacción entre los estudiantes y entre estos y su profesora. Y entre paréntesis ponemos un punto 8 y se multiplica. Multiplicas, te sale 8. Y aquí pone por 3 por 8. Y luego Ahora que están los otros A ver, ¿qué debieron de haber hecho primero? A ver, ahí nos está dando el apotema. Necesito hacer primero que calcular el apotema. ¿Con qué fórmula? Con el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Debieron de haber calculado primero A. ¿Cuánto debieron calcular? ¿Sí? ¿Sí da eso? Sí. En las imágenes anteriores, se observa cómo la decisión de la profesora de incluir a sus estudiantes en la clase mediante la socialización del trabajo provoca que todos puedan interactuar, apoyarse y colaborar para llegar al resultado correcto. A su vez, la intervención de la profesora permite guiar las aportaciones de los alumnos y recapitular la información que se genera mientras que los estudiantes tienen la oportunidad de expresar sus dudas, así como de reflexionar sobre sus respuestas y compararlas con el resultado correcto. Por otro lado, es importante destacar lo siguiente. En los ejemplos de las dos clases anteriores, donde las acciones conducidas por las docentes centran la atención en la comprensión de conceptos, vemos cómo la configuración del espacio del aula cobra gran relevancia. Debido a ello, las docentes hacen cambios intencionales en la disposición del mobiliario con el fin de estimular la interacción cara a cara mientras los alumnos trabajan en equipo, o bien durante toda la clase. Por lo tanto, cuando las acciones se centran en la comprensión de conceptos y tiene relevancia para el docente comprender los procesos de aprendizaje de sus alumnos e involucrar a todos en ese proceso, decimos que el espacio del aula representa una herramienta social para favorecer diversas formas de interacción entre los alumnos y entre estos y el docente. Concebir el espacio de esta forma significa conducir la acción educativa hacia la participación colectiva y cooperativa de los estudiantes, ya que esta manera de propiciar la interacción y la participación de los alumnos ofrece muchas y muy buenas oportunidades de compartir ideas, ponerlas a prueba y descubrir otras nuevas.
En conclusión, para que el espacio del aula se convierta en un lugar de encuentro, de convivencia y de estudio, es substancial promover acciones que centren la atención tanto en la presentación y procesamiento de la información, como en aquellas acciones que favorecen la comprensión, análisis y reflexión de conceptos y procesos a través del intercambio de conocimientos y opiniones. Invitamos a los docentes a pensar de qué manera conciben y usan el espacio de su aula. Es decir, los invitamos a pensar si han logrado transformar el aula en un escenario vital y dinámico, que contribuye a la producción y comprensión de los significados involucrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje y en la formación integral de los estudiantes. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.